pero que por otro lado exige sacrificio, exige obediencia. ¿Cómo conciliar ambos conceptos? Bueno, Dios no exigía sacrificio. El asunto es que el hombre había muerto y el hombre había pecado y tendría que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el hombre no quiere morir. Entonces, si hubo pecado y el hombre no quiere morir, alguien tiene que morir en el lugar. Y entonces aparece la persona maravillosa de Jesucristo para morir en lugar del hombre. Pero Jesús vendría muchos años después. Antes de venir Jesús, ¿cómo los israelitas podrían entender? Porque para nosotros Jesús es historia, es decir, la muerte de Jesús es historia, pasó allá, ya está. Pero para los israelitas Jesús no había venido todavía. Entonces por eso eran necesarios los corderitos, para que ellos entendiesen que así como ellos sacrificaban un corderito para ser perdonado, un día el Cordero de Dios sería sacrificado. Ahora, tú dices, ¿cómo un Dios de amor tiene límites, tiene leyes, tiene mandamientos que son eternos? Estamos hablando de los principios eternos de la ley de Dios ahora. ¿Cómo un Dios de amor tiene eso? Justamente porque es amor, porque quiere protegernos. Porque mira, cuando tú en el tránsito encuentras leyes de tránsito, no es porque el gobierno no te ame, porque el gobierno te desprecia, porque el gobierno te odia, no quiere que seas libre. No, al contrario, es porque quiere protegerte. Por eso hay luz roja, hay luz verde, hay luz amarilla, hay límite de velocidad para proteger tu vida. Cuando tú vas al zoológico y encuentras ahí un cartel en la jaula de los leones, no coloque la mano en la jaula de los leones, no es porque el administrador del zoológico te odia, te desprecia, quiere quitarte la libertad, es porque quiere protegerte. Ahora, si tú no quieres obedecer la ley de la jaula de los leones, mete la mano, y cuando te quedes sin mano, no le eches la culpa al administrador del zoológico, échate la culpa a ti porque no quisiste respetar una ley que había sido establecida para protegerte. El problema es que el ser humano piensa que todo lo que es ley es para cohibir mi libertad, es para amputar mi libertad. Al contrario, en la mente de Dios, normas, leyes, reglamentos son apenas para proteger la vida del ser humano. Si la ley no me salva, que ya hemos visto que la ley no salva, la salvación es por la fe. Entonces, ¿cuál es la importancia de obedecer la ley al pie de la letra? Y otra, aprovecho, ¿puedo obedecer la ley en parte o tengo que obedecer la ley completamente? No, mira, la ley no te salva. Guardar la ley no te va a salvar. Si tú estás queriendo guardar la ley para salvarte, puedes olvidarte, porque la salvación no viene por la ley de Dios. La salvación viene únicamente por la gracia maravillosa de Jesucristo. Pero ahora, ¿de qué vale que Jesús te salve para que sigas viviendo, matándote, destruyéndote, arruinándote? Porque lo que el pecado hace en la vida de las personas es destruirlas. Jesús te salva, Jesús murió, le costó la vida salvarte. ¿Te salva para qué? ¿Para que continúes hundiéndote en el pecado? No, Jesús te salva para que no vivas más en el pecado. Ahora viene la ley. La ley es el camino, la ley te muestra el camino. La ley es como un espejo, dice Santiago, aquí en Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Aquí Santiago dice, el que mira a la ley de la libertad, quiere decir que la ley de Dios no es ley que esclaviza. Hay gente que dice, yo estoy libre de la esclavitud de la ley. Espera un poco. ¿Cómo vas a estar libre de la esclavitud de la ley si la ley nunca te esclavizó? La ley es ley de libertad, la ley es ley protectora, es solo como un espejo. El problema del ser humano es el siguiente. Yo te muestro un espejo y tu rostro está manchado. Si tú agarras el espejo y comienzas a querer lavarte el rostro, limpiarte el rostro con el espejo, eres un tonto. El espejo no sirve para limpiar, el espejo sirve para mostrar. Pero una vez que te muestra, ahora tú vas a la sangre de Cristo, a la gracia. Y la gracia de Cristo te salva, la gracia de Cristo te perdona. Ahora tu rostro está limpio. Y entonces, ahora agarras el espejo y lo botas a la basura.
¿Cómo? Y si mañana te manchas el rostro, ¿cómo vas a ver si tu rostro está manchado? Entonces deja al espejo en su lugar, deja la ley en su lugar. La ley nos salva, pero ¿por qué tienes que botarla? ¿Por qué tienes que deshacerte? Porque si te deshaces de la ley, tú no sabrás qué es mal, qué es bueno. Porque en Romanos 7, mira lo que dice aquí, Romanos capítulo 7, versículo 7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Está claro, la ley solo sirve para mostrarme lo que es correcto. ¿Cómo sabré que el matar es pecado si la ley no dice que ese no matarás? ¿Cómo sabré que robar es pecado si la ley no dijese no robarás? Ahora, pastor, vivimos en un tiempo en que parece que la verdad es relativa. Hay teorías que intentan colocar en la mente de la persona. No, ahora no existe verdad absoluta. La verdad es relativa, la verdad está ahí en tu interior, la verdad la tienes tú. ¿Por qué deberíamos creer en una verdad absoluta, en realidad, en las leyes? Sí, porque Jesús dice así en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y Jesús es absoluto. Por lo tanto, si Jesús es el camino de Dios es absoluto. Si Jesús es la verdad es absoluta. Si Jesús es la vida es absoluta. ¿Qué quiere decir la vida es absoluta? O tal vez, ¿qué quiere decir la vida es relativa? Relativa es una cosa que puede ser y puede no ser. Pero la vida puede ser o puede no ser. O estás vivo o estás muerto. No hay media vida. No hay vida más o menos. La vida no depende de ti. No, a mí me parece que sí. No, o estás vivo o estás muerto. Por lo tanto, la verdad. Los seres humanos son interesantes. La verdad es relativa. La verdad depende de cada uno. No. La verdad es absoluta porque Jesús es la verdad. Y Jesús es absoluto. Jesús no es relativo. Por lo tanto, su verdad no es relativa. Ahora, que yo quiera discutir, que yo no quiera obedecer, que yo quiera hacer un juego de cintura, que yo quiera explicar, justificar, yo soy libre. Pero eso no cambió la verdad. Yo le hice una pregunta hace un momento de que si la ley se puede cumplir en parte. Y aprovecho, porque no sé si me va a dar tiempo de preguntar la otra. La ley, ella, además de cumplirse en parte, ¿podría también interpretarse a mi manera de ver las cosas? O sea, yo puedo darle un significado diferente a la ley, pero al final estoy cumpliendo la ley. Mira, aquí en Santiago, y el texto está apareciendo en la pantalla, aquí en Santiago, Santiago es claro al decirnos que si nosotros transgredimos uno de los mandamientos, ya somos culpados de haber transgredido todo. O los cumples todos, o valen todos, entonces no vale nada. Tú no puedes obedecer relativamente. ¿Obedeces o no obedeces? No hay medias verdades. Y hay mucha gente que dice, yo guardo toda la ley de Dios, pero no guarda el sábado. Entonces eres responsable de la transgresión de toda la ley de Dios. No sirve de nada que hubiera guardado el resto de los mandamientos. No, absolutamente, es como si no hubieras hecho nada. Porque ve, tu carro se cae al abismo, te caes, destrozas, muere tu esposa, tus hijos, tus amigos que estaban en el carro, tú te salvas. Y dices, casi me salvé. Si casi te salvaste, no vale de nada. No existe casi me salvé, no existe casi obedecí, no existe, ya obedecí la mayor parte, no, o lo haces todo o no haces nada. El tema de la interpretación, según mi pensamiento, puedo interpretar la ley a mi manera de ver las cosas. No tienes que interpretar, tienes que obedecer. Dios no te dio su palabra para que la interpretes, sino para que la sigas. Si dice blanco es blanco, si dice rojo es rojo, si dice sábado es sábado, no hay otro camino. Se acabó el tiempo, infelizmente. Recuérdate, querido, que hay dos tipos de leyes en la Biblia. Las leyes ceremoniales llegaron al fin con la muerte de Cristo, porque todo eso servía para los rituales ceremoniales del pueblo de Israel. Habiendo venido Cristo, ya no necesitamos de esos mandamientos, de esas leyes de ordenanzas. Pero la ley eterna, la ley perfecta, la ley de libertad,
aquello que es el reflejo del carácter de Dios, eso continúa valiendo. Los principios eternos de Dios no cambian nunca. Yo quisiera que Dios escriba esas leyes, esos principios en tu corazón y que tú seas muy feliz siguiendo el camino que Dios dejó para ti y que está registrado en su palabra.